Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Bueno, como ya lo indicaba, vamos a hablar con dos personas que salieron de la Teófilo Forero, que estuvieron muchos años en la Teófilo Forero de las FARC. El uno entró por reclutamiento de menor, siendo muy pequeño. El otro entró por voluntad propia cuando ya tenía casi los 18 años. Este testimonio es muy valioso con ellos dos, porque con ellos dos vamos a conocer gran parte de ese modus operandi de la Teófilo Forero, pero sobre todo de alguien siniestro como lo es alias el Paisa, el comandante de la Teófilo Forero, que ahora ha entrado a ser parte del proceso de paz y muy seguramente puede llegar a ser senador o congresista de la República. Ellos lo conocen muy bien, trabajaron con él, le cumplieron órdenes a él y tienen una historia humana sorprendente. Cada uno de ellos, después de dejar las armas, el uno ha pagado cárcel, el otro ha trabajado ya con el Estado, contribuyendo al establecimiento de verdad, ayudando a esclarecer hechos, a que se den muchos positivos contra la Teófilo Forero y contra el mismo alias el Paisa. Por eso vamos a hablar con ellos y agradecerles, muchachos, primero la confianza de querer contar esta historia y de querer que la verdad se empiece a revelar desde dentro, desde el interior de las FARC. Arley, bienvenido al programa y cuénteme cómo entró usted a las FARC. Primero que todo, muchas gracias. Y no, pues yo entré a la FARC en enero del 2000. Yo tenía una edad de 13 años. Estaba yo niño acompañando a mi papá por allá, que mi papá toda la vida ha sido agricultor, y estaba acompañándolo cuando pasaron gente de la Teófilo convidando a que ingresaran, y en eso pues yo niño no sabía ni bien qué es lo que pensaba. ¿Usted estaba con su papá en ese momento? Sí, claro, mi papá estaba trabajando, él siempre ha sido agricultor, y yo salí y tomé la decisión de irme, y ellos pues sin más ni nada de una vez me recogieron y me llevaron. ¿Y su papá no lo detuvo en ese momento? ¿No frenó esa acción que se lo llevaran? Sí, pues mi papá estaba trabajando. Cuando él se dio cuenta, claro, él se metió fue la carrera a perseguirme y todo, pero allá fue y les dijo a ellos, y pues la verdad ellos me dijeron a mí que si yo me quería ir para la casa, yo les dije que no, que yo me iba con ellos. Yo chino y ya asustado porque mi papá me iba a pegar. Entonces me fui con ellos. 13 añitos. 13 añitos, sí señor. ¿Qué cree que lo llevó a que usted se dejara convencer de ellos e irse a la guerrilla a los 13 años? ¿Por qué lo hizo? Pues la verdad, siendo realista, primero que todo, según eso mi papá me era una juguetera, y pues yo le tenía miedo a él. Y segundo, pues la guerrilla la miraba mucho por ahí, la miraba, en eso estaba en zona de despeje. ¿Usted los miraba pasar todos los días? Claro, yo los miraba en buenas camionetas, relajados, y pues yo pensé que la vida era así, y armados, y los miraba bien. Entonces yo pensé que eso, pero me estrellé. Bueno, Julián, gracias por aceptar hablar conmigo y contarnos esta historia. ¿Cómo fue el ingreso suyo a la Teófilo Forero de las FARC? Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias a usted por esta invitación. No, yo ingreso a las FARC el 15 de abril de 1997, a los 18 años cumplidos. Y pues mi ingreso fue voluntario, ¿no? Y digamos con la idea de ayudar como al cambio del país desde esa perspectiva. Entonces pues convencido de que realmente el país necesitaba un cambio, ingreso yo a la FARC como la opción de que se miraba en ese momento, ya no, en donde yo vivía, porque era una región donde se miraba solo guerrilla y la presencia del Estado era prácticamente nula por esos sectores. ¿En qué región? Eso es la Unión Penella, municipio de la Montañita Caquetá. Eso es área del 15. Bueno, yo los invito a que vayamos avanzando en la historia y que ustedes mismos me ayuden a que podamos contar una muy buena historia, primero basada en los absolutos hechos reales. Les pido que por favor nos ciñamos estrictamente a lo que ustedes vieron, a lo que les consta, en lo que participaron, etcétera. Y cuando ya se unen las dos historias, porque aquí hay un momento, Arbey entra en un momento
Julián entra en otro momento y se conocen allá, se encuentran allá. Usted entra a las FARC, Arley, entra un niño de 13 años. ¿Cómo fue ese proceso de esos recién ingresado allá? ¿Con qué se encuentra ese niño de 13 años en la Teófilo Forero? No, pues yo me estrello como contra un muro. Me estrello porque yo no te enseñaba nada y cuando yo llego simplemente a usted le pasan sus botas, uniformes y un equipo de campaña y a curso, a entrenamiento y no, pues eso muy... ¿Cómo eran esos entrenamientos? No, pues entrenamientos, pues un curso básico normal, ¿no? De 3 meses. Son entrenamientos pues a veces duros, a veces suaves, ¿cierto? Donde usted no puede dormir, le enseñan cómo tiene que defenderse el enemigo, cómo avanzar, cómo manejar un arma, cómo disparar. Y lógicamente en el entrenamiento le van inculcando a uno la ideología de la FARC, que la inculcan casi todos los días en charlas. A diario se la están inculcando en ese curso donde usted ingresa. ¿Cuántos niños había así de 13, de 12, de 10 en esa época con usted, más o menos? Pues en esa época yo le puedo decir que éramos una compañía y yo creo que el 90% éramos niños. 90% más o menos. ¿Cuánto era esa compañía, más o menos? Éramos como unos 70 creo. Y el 90% de esa compañía para ese entonces éramos niños, porque yo era de 13, mira, de 12, de 11, de 14, de 15. Así en esa edad entre y medio más o menos para esa época. ¿Niños de dónde? ¿De qué zonas del país eran esos niños? Pues más que todo, todos esos niños que estaban ahí eran del Caquetá. Mejor dicho, todos. Yo puedo decir que todos eran del Caquetá. Del Huila, pero muy poquiticos. Más que todo el Caquetá, que es el área de influencia de la Teófilo. En el caso suyo, Julián, cuando usted entra a la Teófilo, ¿cómo fue esa fase de entrenamiento? Ya usted era un muchacho de 18 años, ya estaba formado su cuerpo, ya tenía muchas más destrezas, habilidades, pero ¿con qué se encuentra allá? Usted que se va con la ilusión de cambiar el país, ¿con qué se encontró? Bueno, como te decía ayer, yo ingreso en el 15, entonces... En el Frente 15. Al Frente 15, sí. Entonces, no, pues digamos el curso que es lo primero que se hace, pues yo estaba preparado para eso, o sea, yo entré convencido de lo que te estoy diciendo, entonces pues yo considero que para uno no es, digamos, difícil como asimilarlo, pero sí, claro que es un cambio muy difícil llegar a esa vida, pero pues como te decía, yo entré con convicción, entonces no... Pues yo asimilaba el sufrimiento como parte de lo que íbamos a hacer. Parte del entrenamiento. Niños, hábleme de los niños allá en el Frente 15. ¿Cuántos pudo conocer niños así entre 10, 11, 12, 13 años que usted pudo ver allá? A ver, en ese momento niños que yo recuerdo eran aproximadamente unos 10 en el curso que yo estaba haciendo, digamos de 12 a 15 años. El resto ya eran mayores. Ya más grandecitos. Sí, no, ya digamos entre 17 y 18 ahí para arriba, hasta 25, 28 años más o menos. Entonces, porque digamos hasta ese momento se manejaba más o menos las normas de reclutamiento. Se cumplía que no reclutaran menores de 15. Es correcto, entonces, o sea, hasta ese momento, o sea, yo miraba que lo que decía el documento a la práctica se llevaba a la realidad. ¿Cuándo dejaron de cumplir lo que decía el reglamento? ¿En qué momento se desbordó el reclutamiento y empezaron a reclutar niños de 10 años? A ver, o sea, es que esa sorpresa me la doy yo cuando llego a la Teófilo, porque pues sí, uno estaba acostumbrado a mirar pelados de 16, 17, 18, en ese lapso de edad, pero yo llego a la Teófilo de 2001, llego julio del 2001 y me encuentro no sé qué cantidad de niños, porque eso fue lo primero que yo miré. Habían pelados de 13, 14, 15. No recuerdo. Yo decirle el número exacto ahorita no recuerdo realmente, porque eran hartos, sí. ¿Hartos cuántos? No, pero pongámosle en las dos compañías que yo miré así, a unos 30, 40 yo creo. Entonces eso me sorprendió porque no estaba acostumbrado a mirar esa situación. Yo he tenido muchos testimonios de muchachos que escaparon de las FARC o que se desmovilizaron y me cuentan historias que cuando eran niños que llegaron allá y muchos de ellos se llenaron de miedo, empezaron a llorar, decían que se querían ir para la casa y para generar escarmiento los sacaron al frente y los fusilaron delante de los otros. ¿Ustedes vieron situaciones similares, Arley? No, esas situaciones no las miré, pero sí las miré porque el reglamento es muy estricto. Y sí miré fusilar niños, claro. O sea, fusilar con un procedimiento normal que es
lo del Consejo de Guerra y todo, sí, claro, a niños sí le hicieron eso, pero así que sacarlos al frente y que fusilarlos, no, nunca miré eso. Pero entonces les hacían consejo de guerra y los fusilaban. Sí, claro, ¿no? Sí, claro, sí miré, inclusive yo recuerdo una vez una niña como de unos 11 años, creo, que le hicieron consejo de guerra y que era de los paramilitares, que iba a inteligencia y todo, y le hicieron O sea, la reclutaron, se la llevaron y estando allá le dicen que era de los paramilitares y le hicieron consejo de guerra y la mataron. Sí, sí, exactamente, ¿no? Y así yo miré muchos casos, pero así que sacarlos al frente y fusilarlos no, así que en el procedimiento que yo le digo sí miré muchos casos de niños, claro. Entonces, uno que recuerde, que nos narre qué pasó con alguno de esos, de pronto el primero que usted vio, uno a veces se impacta más con el primer caso. Uy, sí, claro, eso se impacta a uno porque ahí donde uno se llena de miedo y usted comienza a cumplir todo lo que le dicen y usted le tiene pavor a volarse, a todo eso, porque usted cree que va a pasar lo mismo. Y uno mirar a un niño, porque yo recuerdo que Hábleme del primero que usted recuerda. porque yo recuerdo, más o menos me recuerdo de esa niña, para ese entonces como en el 2000, sí, en el 2000, que le dijeron que no, que ya eran los paramilitares y yo recuerdo que la niña lloraba, una niña lloraba que no los van a matar y que le daban otra oportunidad. Y no, eso es lo que digan los jefes. Si los jefes le montan un informe a usted, que usted es un paraco, que usted es esto, que usted es lo otro, así usted no lo sea, lo fusilan. Y sí, pues eso fue muy duro, Y así mucho, porque llegar usted días, hay veces amanecían 10, 12 amarrados. Y pues la mayoría éramos niños, y amarraban a la gente y eso... ¿Cómo así que amanecían amarrados? Sí, o sea, usted está en una compañía normal. Y amarrado es como cuando usted lo amarra y lo tienen ahí como se... No, por eso, pero ¿por qué los amarraban? Por muchas cosas, hay veces porque orinaban por fuera de los orinales, porque robaban una libra de azúcar, porque no prestaba bien la guardia, porque violaba el régimen interno. O sea, porque habían cosas que no son debidas allá. O sea, orinarse fuera del orinal ya da consejo de guerra. En todas partes no, eso es en curso, porque usted en un curso, según lo que los mandos dicen, es que es para hacer escuela. Entonces que no pueden acolitar nada ni nada y si fusilan a alguien o amarran a alguien, eso es escuela. Escuela quiere decir para que los otros miren y que eso no se puede hacer y cojan formación. Entonces ese es el tipo de formación que dan allá. Amanecían 11 amarrados. Sí, 11, 12. ¿Y qué pasaba con ellos? Y ellos, algunos los soltaban a veces, de una vez y quedaban normal. Algo otros pasaban por consejo de guerra. Uno a veces lo fusilaban, a otros no lo fusilaban, les daban otra oportunidad y los sancionaban y quedaban sancionados. ¿Y en qué consistía, por ejemplo, una sanción? Para ese entonces una sanción consistía, por ejemplo, en hacer trinchera, que es excavar tierra, ¿no? A 2 metros de profundidad por 60 de ancho, por ejemplo. O sea, 2 metros de profundo por 60 de larga la trinchera. No, de ancho. De larga ya. Entonces, 2 metros de profundidad por 60 centímetros de ancho. ¿Y cuánto de largo? Según eso no tiene cálculo, 40, 60, 80, 100 metros. Yo miré sancionar hasta con 500 metros. ¿Cuánto dura una persona haciendo una trinchera de 2 metros de profundidad, de 60 de ancho, por 500 metros? ¿Cuánto tiempo dura una persona haciendo eso? Pues yo qué le digo, a mí me sancionaron en el 2008 con, creo que fueron 60 metros, de 2 metros por 80 y duré más o menos 15 días trabajando de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Buleando para allá. ¿Usted solo? Sí, yo solito, claro. ¿El de 500 metros cuánto puede durar? Pues si yo duré 15 a 60, creo que por ahí unos 100 días. 100 días. Eso es esclavitud. Sí, claro, es una esclavitud y es que usted tiene que hacerlo, es que tiene que pagarlo. Y no solo eso, porque a usted le revuelven, le ponen trinchera, le ponen rancha, le ponen huecos, cargar una olla. O sea, todo es una sanción es revuelta. Y estamos hablando de que son niños. Sí, claro, eso no importa edad, ya no importa edad, no importa género, no importa nada. Eso es parejo y es igual para todo el mundo. ¿Qué pasó con la niña que iban a fusilar? No, pues, cuando en el Consejo de Guerra votan todos por fusilamiento, ya llega el día que la sacan. O sea, el Consejo de Guerra están todos reunidos allí, el comandante les dice, ¿hay que votar por el fusilamiento? No, el comandante lleva un informe, ¿sí me entiende? Que es donde se basa la guerrillerada. O sea, un informe que esta niña es infiltrada, que ha matado esto, que vino a hacer daño, que vino a hacerme matar a mí, que vino a hacer matar a ustedes. Entonces, sobre ese informe se orienta a la base, que es la que decide. Y pues lógicamente se inculca mucho el informe del comandante, porque en ese es donde uno se orienta y da el voto, o fusilamiento o no. En ese estado, digamos, de indefensión de toda la guerrillerada, ante un comandante empoderado, ante todos los que están allí viendo, yo pienso que no les queda otra opción que votar sí, o sea, respaldar al comandante.
Sí, claro, respaldarlo, y después que tengan informe que fulano es infiltrado, la mayoría vota que lo fusilen, porque allá la ideología que uno tiene es odio con los infiltrados, con el enemigo. Y la fusilaron. Sí, claro, lo fusilaron. Eso lo fusilaron creo como en el 2000, y pues ahí ya sacan, nombran 3 o 4 que vayan y la maten por ahí en un hueco, y ahí sí desconozco porque hasta ahí me di cuenta cuando salió fusilada. ¿Qué pensaba usted, niño de 13 años, y se encuentra con esa escena? No, pues eso llena miedo, da miedo, pavor, y pues uno tiene que seguir cumpliendo. Y uno como que más se mete al tema porque del miedo que lo maten a uno. Y usted sabe que la vida es muy bonita y uno como sea quiere vivirla, como sea. Entonces pues uno sigue ahí y en eso le siguen inculcando la ideología y se sigue uno en el cuento y se van encarrilando. Porque yo recuerdo yo de 14 años, cuando yo tenía 14 años, me amarraron. Una comandante me hizo amarrar. ¿Qué hizo usted? Por nada, que porque ella decía que yo era muy cansón y que pues uno niño y chino y bien piquiñoso. Pues claro. Y una vez partí unas tablas y todo eso y se perdieron unas cosas y ella dijo que yo me la había robado y todo y pues me hicieron amarrar. Y me amarraron. No, fue de 13 años, ya que me acuerdo, ningunos 14, cuando tenía 13 años. Me amarraron y fui del comandante y de buenas el comandante, una hay veces con comandantes que entienden la gente y hay veces que da con unos que no los entienden. Y pues él entendió y no creyó mucho en la otra comandante y me soltó. Y seguí normalmente. O sea, lo salvó. Sí, él me salvó, ni me hizo conseguir reinar, me soltó porque yo estaba muy chino, entonces me soltó. Pero era un comandante bueno, a pesar de todo, que Arias Kabir. Bueno, hacemos una pausa y ya seguimos escuchando estas historias de Arley y de Julián al interior de la Teófilo Forero. Ya regresamos. Bueno, continuamos hablando con Arley y con Julián, que salieron de la Teófilo Forero durante muchos años que estuvieron allí. En el caso suyo, Julián, ¿estuvo en situaciones de ser fusilado cuando estaba en las FARC? A ver, yo tuve 2 cónsules de guerra, pero o sea, no considero que en esa perspectiva la miro de estar a punto de ser fusilado. O sea, ¿Por qué le hicieron consejo de guerra? O sea, la primera porque pues tuve una deserción, estuve 5 meses por fuera de la FARC también. Ah, ¿usted se escapó de las FARC? Sí, no, que pues en ese momento no miré como garantías digamos, de acogerme a algún plan porque no lo existía en ese momento. Entonces, o sea, no miraba viable por ningún lado porque pues siempre hablaban mal de que no le cumplían lo que prometían. Entonces, preferí volver nuevamente y ese fue el primer consejo de guerra que tuve. ¿Y cómo justificó que se había ido 5 meses? ¿Cómo no pensar ellos que usted se fue y pudo haber hecho un pacto con el ejército y volvía, era hacerles inteligencia? ¿Cómo no lo fusilan? Pues digamos, ese fue un riesgo que yo asumí. Uno, porque pues hasta ese momento nunca había tenido un problema en la FARC. O sea, mi vida, o sea, la hoja de vida que yo tenía en la FARC era muy buena. Entonces eso me daba un poquitico de confianza para que no me fueran a fusilar. Y lo otro, pues que, o sea, pues contacté a mi familia para que me acompañara, que ellos fueran como los garantes de que nunca había pasado nada de lo que ellos pudieran sospechar. O sea, ¿usted metió a la familia ahí? Sí, me atreví a meter a mi familia ahí o sea, como garantía de que se dieran cuenta de que yo no estaba haciendo nada malo acá afuera cuando estuve. Solo, pues, o sea, su familia fue decir, él estuvo en la casa todo el tiempo, nunca salió de allá. Sí, o sea, eso es lo que... Pero no porque ellos quisieran, ¿no? Tampoco ellos querían. O sea, yo les dije, no, la verdad, o sea, yo aquí no me siento bien porque no miro garantía de yo estar acá afuera por lo que nunca uno miraba que le cumplían a los que desmovilizaban. Entonces, yo prefiero volverme nuevamente a tomar el riesgo de que me salgan fusilando, pero lo asumo. Pues, obviamente, o sea, la familia es familia y se me opusieron, pero más sin embargo, pues, si ustedes no van, yo voy solo entonces, pero yo me vuelvo porque yo aquí no me siento cómodo acá afuera. ¿Y por qué no se escapó a irse, por ejemplo, venirse acá a Medellín, por ejemplo, irse a la costa, irse a otra parte del país? Pues digamos, es falta de pronto de conocer uno la situación del país, conocer las regiones como tal. Porque sí, pues uno lo piensa, pero para llegar uno donde quién, o sea, sin conocidos y pues de todas formas uno siente que la vida es dura sin tener algún apoyo, que es lo que me pasó. ¿Y después de eso estuvo otra vez en situación de consejo de guerra nuevamente? Sí, ya pues
2009, el 6 de enero del 2009, viaje en consejo de guerra, ya por consumo de licor. Es que era una indisciplina que le estaban cobrando ya con consejos de guerra. Entonces, pues sí, tuve nuevamente consejo de guerra ahí por haber estado tomando trago. ¿Y a qué lo castigaron? Pues esa vez fueron, pues inicialmente se suponía que eran una hectárea de cañero, de monte para sembrar plátano, pero entonces porque este Jimmy se inventó que no estaba pagando la sanción como tal, me la cambiaron, me colocaron 500 metros a abrir camino real para bestias. Entonces, en cordillera, pues que hay veces que es más que hacer una trinchera de 2 metros. O sea, abrir camino en cordillera. Sí, correcto. Sí, eso es complicado porque el talud toca a veces, dependiendo la pendiente, toca hacerlo bien alto y lo que es la banca hay que saberla hacer para que la bestia no se vaya a rodar. Entonces, pues siempre duré como unos 20 días en esa sanción que no le alcancé a pagar en el tiempo que nos dieron. Bueno, ustedes estuvieron los dos en la Teófilo Forero. ¿En qué momento se encuentran allá? ¿En qué momento se conocen ustedes los dos en la Teófilo Forero, Arley? Julián, yo creo que lo miré la primera vez eso fue en el 2003. En el 2003 lo miré la primera vez por una zona que se llama Platanillo. Más o menos lo distingo en el 2003. Me lo encontré porque iba una compañía pasando y pasamos y él estaba ahí y ya me lo encontré y ya como a los 8 o 6 meses ya yo llego a esa compañía donde él era él y de ahí para adelante pues casi seguimos juntos siempre. Nos miramos a veces, pero casi siempre nos mirábamos y éramos de la misma unidad y todo. Fuimos juntos de la Guardia del Paisa, andábamos ahí siempre juntos. O sea, ustedes eran de la seguridad del Paisa. Sí, para eso como del 2009. Del 2009 estuvimos juntos en la seguridad del Paisa como hasta el 2010 que yo ya no estuve. ¿Usted cómo llega a ser parte de la seguridad del Paisa, Julián? A ver, yo digo, como te decía, yo ingresé en el 15 pasó al tercero, a reforzar el tercero en ese momento, y en el tercero duró 2 años, de ahí paso por allá a la guardia de Joaquín Gómez, que duré 6-7 meses de Joaquín Gómez, y de ahí ya salgo a la compañía, a la columna de Teófilo Forero, a la compañía, precisamente la compañía Wilfredo Castañeda en ese momento, que era en la que permanecía el país. ¿Hacía parte usted del esquema de seguridad, de los anillos de seguridad de él? Pues digamos, esa compañía era la que de ahí salía la seguridad de él. Permanecíamos constantemente cerca de él. A veces con él, a veces a sus alrededores, pero siempre era constante el contacto que había con él. Vamos a hablar del Paisa. ¿Quién es el Paisa? A ver, usted de entrada, mirar el Paisa, usted será una persona muy carismática, tratable como cualquier paisa. Y bueno, si él, digamos, en la parte personal uno lo mira y lo digamos, como decimos cotidianamente, lo trama, porque es una persona que ayuda mucho, digámoslo así, pero en el fondo tiene una parte que no perdona ni siquiera, lo más mínimo que le hagan a él. Entonces, digamos, como se dice popularmente, una parte siniestra, que es lo que pues la mayoría que digamos que han tenido problemas con él le temen en este momento. Entonces, pues yo considero que el país en el momento, a mí me impresiona la forma de él, pero ya conociéndolo, es una persona que uno no puede confiarse de él. Hábleme, Arley, de esa parte siniestra que dice Julián del Paisa. ¿Cómo es el Paisa? Usted que estuvo con él mucho tiempo. No, pues sí, así como él dice, usted lo mira de primera vez y él es bien, con la gente es bien, o sea, uno tiene que decir lo que es cierto, aquí no se pueden decir mentiras ni nada, pero él es una persona muy resentida, él es alguien muy resentido, nadie puede hablar mal de él, porque si él se da cuenta que alguien habla mal de él, eso, mejor dicho, cambia todo. ¿Lo manda a matar? No, tampoco, pero si alguien habla mal, claro, lo jala duro, lo sanciona, de todo, eso le dice que es un despotricador y de todo. Y sí, claro, el que se la hace a él lo cobra con la vida, y yo muchas veces me di cuenta y yo por eso le temo a él, porque es que él paga lo que sea. Si alguien se le tuerce a él, lo traiciona, según él no le da miedo invertirle
nada de plata. Y yo creo que es uno de los jefes de la FARC que son los poquitos, porque él sí le invierte de verdad. Cuando él quiere matar a alguien, invierte de verdad, él no es como los otros. Él invierte y hace lo posible, y es que lo tiene que matar, es que lo tiene que matar. Pero es una persona muy resentida, en todo el sentido es... O sea, él se enamora de alguien que no le gusta y paga lo que sea porque lo maten. Sí, claro, no, pues de que se enamore de alguien no le gusta, no, él siempre tiene que tener un argumento, porque lo ha matado para él quedar bien ante la tropa, porque no puede mandar a matar a Fulano por matarlo. Pero si él quiere matar a alguien, claro, él tiene que inventar un argumento. Fulano nos vendió, nos bombardeó, nos mandó a matar, nos está traicionando, es infiltrado, lo que sea. Pero sí, después que tenga sus argumentos, él, una de dos, lo hace fustigar a uno allá, o si usted se huela, lo manda a matar donde sea. Y él es muy resentido con los allegados a él, con los que mantienen ahí cerquita a él, porque el resto él no le tira mucho sentido. Hay veces se huele la gente de la Teófilo, pero por allá de otras compañías, y él a eso no le para muchas bolas. Más que todos los que andan con él son los que él no les perdona nada. O sea, a alguien que se le vuele de su lado, de su grupo, de su entorno, lo busca para matarlo. Sí, claro, donde que sea la guardia de él así, por ejemplo, como otros dos, él lo busca y hace lo posible, y él no descansa. Y ese cuentico de paz yo no creo, porque uno ya lo conoce a él y él sabe que el pensamiento de él es radical. Ustedes los dos se le volaron al paisa. Ahora vamos a hablar de cómo el paisa los ha buscado para matarlos y todo lo que les ha hecho. Pero yo quiero que me sigan hablando de esas situaciones del paisa. ¿Alguno de ustedes dos estuvo cuando el paisa ordenó, por ejemplo, lo de la bomba del Nogal? A ver, yo estuve, digamos, él había llegado a la vereda de Platanillo ese día o 2 días antes, cuando lo del Nogal. Entonces yo estaba en la noche que sale la noticia, estaba con él precisamente. Pues realmente detalles así no conocí muchos, porque lo único que escuché fue que pegó un grito y salió festejando que había pasado lo que se había hecho, el cometido que tenía propuesto. Ya después de que se entera uno por las noticias y por todo el periódico, o sea, todos los medios de comunicación de cómo ha sido la situación y de dónde ha salido el plan. Pero a ver, entonces ustedes estaban viendo televisión, salió la noticia y él salió a celebrar. No, pues es que yo no recuerdo qué era fue lo del Nogal, pero o sea, ya habíamos apagado el televisor, él estaba escuchando radio, porque le habían dicho que esa noche era o sea, esa noche detonaba el carro. Entonces, pues él no durmió, o sea, no se ha acostado en ese momento y estaba con el radio. Fue como a las 6:30, creo, más o menos. 6:30, casi 7 de la noche, recuerdo. Sí, yo no recuerdo, pero en todo caso él tenía su radiocito por aparte, mantenía diario conectado con su radio y el teléfono satelital que estaba comunicado con la gente en Bogotá. Entonces yo cuando escucho que pega el grito y sale festejando que la logramos, pues no pensé que fuera de tan magnitud lo que se había hecho. Ya cuando prendimos nosotros los radios individuales que teníamos, ya las noticias, pues... ¿Ya supieron qué era? Ya supimos realmente qué era lo que había pasado. Entonces, o sea, ustedes ahí ya dijeron, esto lo mandó a hacer él. Sí, claro, ya se supo que ha sido él. Y pues como a los 2 días creo que llegó uno de los contactos que él tenía en Bogotá para el trabajo. ¿Y qué pasó cuando llegó ese contacto? No, pues ahí sí como te llegó y supimos que era de ahí porque pues por los apellidos y el nombre que daban en los medios de comunicación, y ahí para adelante pues ya se hablaba solamente de él porque ya no puede entrar uno donde ellos hablaban, entonces eso era secreto para ellos. Ustedes escuchaban por las noticias que decían que había sido el paisa de la Teófilo Forero, ¿ustedes comentaban allá entre ustedes eso? Pues digamos en ese momento pues uno está enfocado digamos como en el accionar, pues no, pues el comentario sí, pero no digamos que alarmarse, no, pues bueno, esperar a la reacción del gobierno que se esperaba así. Entonces eso es lo que más nosotros como hablábamos, bueno, ahora que se viene, porque esto es una acción que va a repercutir a nivel nacional y fuera de eso va a repercutir en nosotros, que eran los que estábamos cercanos a él. Entonces eso es lo que se hablaba más que todo y prepararnos a ver cómo íbamos a hacer para lo que se venía. ¿Usted estaba en esa época también con el paisa, Arley? No, para esa época no estaba con él, no. O sea, no conoció eso. Sí, claro, yo lo conocí, claro. Porque... No, pero no conoció, digamos, lo que pasó en ese momento. Hablemos de otros hechos significativos que hacen parte del archivo criminal del paisa. Cuando se produjo la toma al edificio Miraflores de Neiva, vamos a hablar de eso. Yo sé que la historia es larga, pero ¿usted estuvo en esa época? ¿Le tocó o estaba con él?
precisamente hacía como 2 días había llegado a la Teófilo, porque eso fue en julio, yo llegué el 5 de julio, eso fue como el 9 de julio, algo así. Entonces yo ya llegué, sabía que había una gente aparte, porque pues estaban en la zona de despeje y las tenían por allá en una finca que se llama Begonia, en entrenamiento. Y esa gente salió y al otro día llegaron, pues ya llegó la noticia y todo eso. Me enteré por esa situación, pero o sea, yo estaba recién llegadito a la Teófilo, no estuve en el... O sea, no hice parte en esa acción. Y pues sí, pues nos dimos cuenta que ha sido la Teófilo también porque estaban ahí con nosotros, estaba el paisa y estaba yo en el campamento, yo llegué directamente al campamento de él, que lo tenían en La Libertad. Entonces estaban en La Libertad cuando pues la noticia de que habían entrado a Neiva al edificio Torre de Miraflores. Pero como te decía, yo que hacía escasos días, 2-3 días había llegado, entonces no estaba empapado en lo que estaba pasando. Ya pues el conocer de los periódicos fue que me enteré de las personas que han sacado de allá. Y pues digamos, pues uno en ese momento la mira normal porque está enfocado como en la lucha que lleva la FARC. Entonces pues se decía que era un golpe a la opinión pública, ¿no? Y pues que era lo que le interesaba a la FARC en el momento, ¿no? Entonces y que mostrara o sea, en el momento de mostrar a la FARC que entraba donde quería, que era lo que se quería también mostrar al país y al mundo, ¿no? Y pues nosotros, pues uno la toma como algo normal de la guerra estando allá, ¿no? Sin mirar el sufrimiento que le causa a las familias que sufren el golpe, que es una de las cosas pues que hoy en día, y como lo dije el día que salí, o sea, le pido perdón a la gente que yo haya podido lastimar en el tiempo en la guerrilla. ¿Usted también estuvo en el de Miraflores? ¿En esa época estaba usted ya con la Teófilo, Orley? Sí, yo era la Teófilo, pero en ese momento estaba en un curso básico. Pues eso fue no estaba en la Teófilo, estaba en el 14 en un curso básico. Bueno, ¿qué les parece si ahora hacemos una pausa porque vienen las noticias para no romper la historia y contamos qué pasó con ese operativo, quiénes participaron, cómo lo hicieron, ustedes que se enteraron, cómo lo hicieron? ¿Les parece? Sí, le parece muy bien. Entonces vamos a reconstruir en un momento cómo fue la toma del edificio Miraflores de Neiva. Ya regresamos. Bueno, como lo dijimos hace un rato, vamos a reconstruir en este bloque lo que pasó en el edificio Miraflores de Neiva. Seguimos hablando con Arley y con Julián para reconstruir qué fue lo que pasó, cómo la Teófilo Forero se llevó a 11 personas del edificio Miraflores de Neiva en una operación sorpresa en donde llegaron al edificio y se llevaron allí en este edificio a Gloria Polanco y a Jaime Felipe y Juan Sebastián Lozada, los hijos del doctor Jaime Lozada, que después fue el asesinado también por la Teófilo Forero de las FARC. Vamos a ubicarnos en ese hecho, Arley. ¿Cómo hicieron lo del edificio Miraflores? Y Julián, ¿cómo montaron esa operación? ¿Cuál era el objetivo de esa operación? No, pues, o sea, yo no tengo mucho conocimiento porque en ese momento no me contaron la Teófilo, pero según lo que me contaron y después que tuve la Teófilo me pude dar de cuenta, pues eso lo hicieron a base de una inteligencia. Había una muchacha infiltrada ahí en el edificio, una muchacha creo que estaba trabajando de ama de casa, algo así, estaba infiltrada. Eso fue lo más que supe pues de Ricardo Falla, que fue el que más o menos señalaba quiénes eran los que se podían llevar. ¿Quién era Ricardo Falla? Ricardo Falla él estuvo más o menos con la Teófilo creo que como hasta el 2007, porque el 2007 desapareció porque creo que el país se lo iba a matar también, porque estaba trabajando con el gobierno, creo, y como que tenía ganas de hacerlo matar a él, al paisa, le metieron como un bombardeo y todo fue echada culpa a él y se dio cuenta que el paisa lo iba a matar y se abrió. De ahí no volví a saber nada de él, de Ricardo Falla. Ricardo Falla era un comerciante, algo así, ¿no? De Neiva, que empezó a trabajar con la Teófilo Forero y fue el que vendió literalmente a los que secuestraron. Sí, claro, creo que tenía un concesionario por el Neiva, un concesionario y pues que era un man de plata, según lo que yo escuchaba allá, ¿no? Y de repente no, yo lo distinguía, anduve con él porque él anduvo con nosotros varias veces en marcha. Hay veces fuimos a acciones y no que se dañaba y no pudimos hacerla, nos tocó volvernos y él iba con nosotros.
O sea, ¿él fue con ustedes uniformado, con arma también? Sí, claro, en una época yo creo que nosotros fuimos a Rivera, íbamos a hacer como una retención en Rivera, creo. O sea, un secuestro. Sí, y él iba con nosotros porque él era el que nos decía quiénes eran. Y él iba con nosotros bien, uniformado, con chanchón y todo, él iba normal. Y como lamentablemente se dañó la operación, tocó volvernos. O sea, iban a secuestrar a alguien en Rivera y Ricardo Falla era el que les iba a entregar la persona. Sí, él era el que decía quién era. O sea, era como un retén, en caso de un retén en la carretera, algo así. Y él nos decía quiénes eran los que nos podíamos llevar. Porque él, o sea, él como estaba mezclado con la clase alta, más o menos sabía quiénes eran los que tenían plata. Y entonces, pero esa vez no se puede hacer nada porque se dañó la operación, no tocó volvernos. Bueno, Julián, usted sí conoció muy bien la operación de secuestro masivo que hizo la Teófilo Forero ahí en Neiva cuando se llevaron a Gloria Polanco, a Juan Felipe, a Jaime Felipe, Juan Sebastián, cuando se llevaron a todos los demás secuestrados, al señor Briñes, a su hija, a todos los que se llevaron. ¿Cómo montó eso la Teófilo Forero? O sea, principiando, o sea, era la suplantación de la fuerza pública porque era lo que daba la garantía de entrar sin ser descubiertos en un momento. Esa fue una de las estrategias que desarrolló la Teófilo Forero, que era suplantación de autoridad. Eso se volvieron especialistas en suplantar autoridad, en hacer uniformes exactos, en hacer todo tal cual y aprenderse los procedimientos de la policía y del ejército para suplantarlos y hacerle creer a la gente que eran la autoridad en ese momento. Sí, correcto. O sea, por eso la suplantación tocaba hacer primero el estudio de la fuerza pública, cómo era que operaban en ese sector, ¿no? Y entonces, debido a eso, ya se copiaban los uniformes para que las operaciones no se fueran descubiertas antes del momento de empezar la acción. ¿Esos uniformes dónde se los hacían? No, esos se compraban directamente, llegaban hechos allá. O sea, los mandaban a comprar en los mismos almacenes donde la fuerza pública compra los uniformes. Sí, correcto, todo lo que eran uniformes, lo que son botas, insignias, todo estaba... Grados, distintivos, todo estaba hecho meticulosamente, ¿no? Sí, claro, dependiendo del área donde fuera a llegar, fuera a realizarse la acción, porque los batallones cambian, en diferentes áreas son los batallones distintos, entonces tocaba mirar bien los distintivos de los batallones porque todos cambian también. Claro, no podían aparecer ustedes con las insignias del batallón Piguanza en Neiva, porque el batallón Piguanza, por ejemplo, pues no opera en Neiva. Entonces, si los ven allí, otros que conocen van a decir, ¿y estos qué hacen aquí? Si están fuera de su jurisdicción. Sí, correcto, eso era lo prioritario en eso, darse uno a conocer de qué era del área donde estaba, para evitar el que lo descubrieran antes de llegar al objetivo. Bueno, entonces diseñaron uniformes, hicieron todo, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues ya, digamos, el día de la acción, pues, como te dije ayer al comienzo, yo no estuve, llegué esa semana a la Teófilo, y seguramente por eso pues no me tuvieron en cuenta, pero pues supe que el entrenamiento había sido exhaustivo porque pues era la primera vez que se iba a hacer esa acción allá y que se necesitaba estar bien entrenados tanto para entrar, para salir, actuar como fuerza pública y que la gente se convenciera de que sí era fuerza pública lo que estaba en el edificio. Allá se hicieron pasar por ejército, ¿no? Sí, claro, ahí entraron, creo que, no tengo entendido bien porque los uniformes no los miré, pero que era como gabla del ejército que entró al edificio. Bueno, llegaron allá, ustedes recuerdan que este señor Ricardo Falla, ¿no? Ricardo Falla fue el que los llevó. ¿Quién era Ricardo Falla para la Teófilo? No, Ricardo Falla para la Teófilo era uno, digamos, como se dice, un oligarca de la clase alta del Huila. O sea, era un guerrillero, era un tipo de la clase alta metido en la guerrilla. Es correcto, sí. Entonces, eso dio el éxito de la operación porque pues era imposible que dudaran de una persona de gran prestigio en el departamento, ¿no? Y se codeaba como con toda la clase del Huila. Entonces, era imposible que fueran a dudar de esta persona. ¿Y él hizo la inteligencia? Pues digamos, una parte pues conocía a los personajes y la otra accedió a tener una persona para que hiciera la inteligencia en el apartamento de él, que es lo que... O sea, él vivía también ahí en el edificio Miraflores, ¿no? Pues tengo entendido porque la empleada que dio acceso a él ahí, la tenía en un apartamento que había en el edificio.
Ahí sí no sé si sea propiedad de él o era que lo tenía arrendado, pero sí había... Entonces él mete a una guerrillera que fue la que hizo inteligencia y la hizo pasar como empleada en el edificio Miraflores. Sí, correcto, así fue la idea que se dio y pues todo funcionó como se ha planeado desde ya. Para poder, o sea, no ir a fallar a coger quien no estuvieran dentro del objetivo que se habían propuesto. Bueno, ¿de qué se enteraron ustedes? Yo los invito a que me narren el caso suyo, Julián, que usted estaba ya en la Teófilo para esos días recién llegado, pero que conoció detalles de todo lo que pasó en la operación desde que entraron y salieron. Nárreme qué pasó, qué les consta o qué le contaron a ustedes de lo que ocurrió en ese secuestro masivo del edificio Miraflores de Neiva. Pero, o sea, pues se conocía la unidad, como te decía, la tenían en una parte de entrenamiento y nadie entraba ya sin permiso. Entonces, pues ya uno más o menos sabía que eso era algo grande que estaba planeando. O sea, a la Teófilo los tenían separados, los que iban a hacer el secuestro masivo los tenían separados, los tenían entrenándolos y a ustedes no los dejaban meterse donde ellos estaban entrenando. Sí, correcto, o sea, no entraba nadie sin autorización. O sea, si uno entraba era porque lo autorizaban y tampoco se podía uno, digamos, ponerse en contacto con ellos en prolongado tiempo, sino llegaba a lo que iba y de una vez nuevamente daba la vuelta otra vez a su lugar de origen. Entonces, debido a eso, pues todo el mundo sabía más o menos qué se estaba planeando, o sea, que era algo grande porque pues nunca se había visto esa situación allá. Pero ¿en qué zona estaban en esa época ubicados ustedes? Todavía habían 3 campamentos, uno que estaba en la vereda de la Libertad, el otro pues en la misma vereda, pero entonces cerca de Guayabal, una quebrada que se llama Los Negritos. Ahí hay un campamento y ahí al lado de abajo unos 1000 metros, hay una finca que se llama Begonia. Ese era el sitio donde estaba concentrada la fuerza que iba a entrar a Neiva. Entonces, ahí pues, se planeó todo en secreto hasta el momento en que salió la operación. ¿Cuántos guerrilleros participaron en eso? No, la verdad no tengo, porque el número no, o sea, sé que eran más de 20 porque pues era bastante gente que miraba allá. Pero el número exacto no lo conozco porque, como te digo, yo no estaba recién llegado y yo nunca entré allá. Se sabía que ya no entraba nadie sin permiso porque pues en el campamento ya nadie se iba para allá y ellos tampoco llegaron donde estábamos nosotros, entonces era un aislamiento total para el secreto, el hermetismo de la operación. Eso le dio el éxito a la operación también para que nadie supiera de lo que estaba pasando, porque no, o sea, entre la guerrillera hay mucha amistad, entonces no falta quien le cuente a su amigo, entonces se puede filtrar la información. Bueno, entraron allá, entran, se toman el edificio, empiezan a disparar desde el edificio, rompen los apartamentos, se meten, sacan toda la gente. ¿Qué se enteraron ustedes de cómo fueron esos hechos de la salida? Que ahí hay varias cosas que no se conocen. No, pues digamos la salida, pues a la entrada al edificio era lo de menos porque estaba todo planeado como de entrar, pero no se sabía cómo iba a ser la reacción de la fuerza pública. Más sin embargo, pues todo salió como se había previsto. Lo único imprevisto que no se pensaba era que el paisa personalmente iba a estar allá. O sea que eso hasta el momento, pues creo que la fuerza pública o la inteligencia muy poco conoce. Y el paisa estuvo personalmente en el edificio Miraflores. Sí, correctamente, él estuvo personalmente ahí dirigiendo lo que estaba pasando. O sea, él fue el encargado, digámoslo así, de la operación ahí. ¿Ustedes supieron si el paisa ordenó a alguien, aparte de Falla, que hicieran la inteligencia y de la empleada aparte, alguien más hizo la inteligencia o el paisa también hizo inteligencia? Pues digamos, él era el que estaba al tanto de todo, o sea, diariamente tenía información que estaba pasando, si había alteraciones o todo seguía normal de la inteligencia dentro del edificio, tanto como de la policía, ejército, qué movimientos raros habían dentro de la ciudad. Y por fuera de la ciudad obviamente ya pues, el control era más exhaustivo, porque eran las rutas de escape. Entonces pues todo sucedió como pues se planeó. Como te decía, lo único es que en la salida pues el paisa se embolata porque él iba en otro carro. O sea, saliendo el paisa se perdió de los demás carros. Sí, o sea, se quedó un poco colgado, entonces al alcanzarlo los muchachos le dieron plomo al carro donde él iba y lo dañaron. A ver, entonces salen del edificio con los secuestrados, empiezan a ya escapar, el paisa los va alcanzando y los de adelante, los que iban con los secuestrados, le disparan al paisa. Sí, correcto, entonces le dañan el motor, según tengo entendido, el motor o el radiador del carro, en todo caso lo inhabilitan y le toca coger un taxi y fuera de eso se embolató también porque le cogieron ventaja, él no conocía la ruta de salida. Entonces, pues cogió una gente por ahí, les dijo que tenía que decirle por dónde era la salida hacia el Caguán,
o la avenida del Caguán y pues como que no le querían dar mucha razón, entonces pues... O sea, como si él paró gente para que le dijera por dónde se salía hacia el Caguán. Sí, o sea, como por la ruta donde él iba había o sea, como siempre hay taxis por ahí esperando que recoger pasajeros, entonces creo que él miró esa situación, entonces ellos deben de conocer porque son taxistas. Entonces los llamó y que por donde era la avenida del Caguán salía a Vega Larga. Entonces pues como que no, pues entre el susto y todo la gente pues quedó como en shock, entonces como que no le querían dar mucha razón. O sea, los taxistas no le querían decir. No, porque pues de pronto el susto también de ver que algo estaba pasando en la ciudad también puede ser eso. Más sin embargo pues él reaccionó en esa situación y que pues, si no le decían entonces los mataba ahí. A los taxistas. A los que estaban ahí, sí señor, entonces pues le dieron por dónde era la salida y ya coger la ruta. Donde alcanzan nuevamente los guerrilleros que van adelante con los secuestrados y todo eso. Él los alcanzó en el taxi. Él los alcanzó en el taxi otra vez y volvieron y le dieron plomo otra vez, la dispararon al taxi. En ese momento hubo comunicación de la otra gente con él y es donde paran que... Por radio ya se pudieron comunicar. Ya se comunican por radio, entonces se percatan que es el paisa que va detrás de ellos. Que O sea, no se habían dado cuenta que le estaban dando plomo al mismo paisa. Los que iban adelante le estaban dando plomo al mismo comandante. Sí, eso no se han dado cuenta. Entonces cuando él ya le dice que es él, entonces ya pues todo el mundo se asustó, pero no, pues afortunadamente para ellos no pasó nada. O sea, no hubo heridos en ese intercambio que hicieron ahí disparos al país. Entonces pues ya él ya un herido que ha resultado allá en el edificio. ¿Hubo un herido en el edificio? Sí, un herido, pero entonces era un tiro a las de raíz de la rodilla, pero entonces muy superficial. O sea, no tuvieron ningún percance, todo fue literalmente perfecto, solo tuvieron un herido con un tiro superficial de la guerrilla, no hubo más. Es correcto, no hubo mayor, o sea, eso fue lo único imprevisto que hubo ahí. ¿Por qué cree usted que no hubo resistencia, que no hubo presencia de la policía, que la policía no llegó en una acción que duró casi 40 minutos? Que 40 minutos era suficiente para que hubieran aparecido las policías ahí, incluso el mismo ejército, pero la policía que estaba en la zona, que no llegaran. ¿Qué pasó? Pues digamos, eso, lo que uno conoce del país, puede haber comprado algún miembro de la fuerza pública dentro del esquema de seguridad de la ciudad. Pero, o sea, ya es lo que yo te diga es mentira, porque no de eso sí nunca se habló allá, nunca se supo nada de esa situación, pero... Una ciudad de la que se mantenía tan azotada por la Teófilo era que hubiese una reacción muy inmediata, que era lo que se esperaba, ¿no? Y pues, o sea, pues uno conociendo las cosas que él hace, pues puede pensar esa situación de que sí hubo alguna mano de alguna plata por medio para evitar la reacción. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa y ahora hablamos de lo que ustedes supieron en la Teófilo, de cómo se hizo el secuestro del doctor Jorge Eduardo Hechen, que se lo llevaron bajando un avión de Aires y lo aterrizaron en la carretera de Ovo a Campo Alegre. Ahí lo aterrizaron. ¿Cómo hicieron ese secuestro del doctor Jorge Eduardo Hechen? Ya regresamos. Bueno, regresamos con esta reconstrucción de hechos con Arlex y con Arley, ¿no? Arley y con Julián, que ellos estuvieron en la Teófilo Forero, fueron de la seguridad interna del Paisa, alias el Paisa. ¿Qué tan cerca estaban ustedes del Paisa? ¿Ustedes lo veían todos los días, compartían con él o lo veían de vez en cuando, Arley? ¿Qué tan cerca eran ustedes del Paisa? Pues... Por ejemplo, usted. Yo ingresé en el 2000, lo miré solo la vez que ingresé, porque él mismo me reclutó a mí, él fue el que me reclutó a mí. ¿Él fue el que se lo llevó a usted literalmente de manos de su papá? Sí, él fue el que me reclutó a mí cuando yo tenía 13 años, él andaba en 1.5 y me echó la camioneta y nos fuimos. Y desde ahí, del 2000 al 2000, en el 2004, que ya caía la compañía de él. Y del 2004... lo miraba cada nada lo miraba. Porque, ¿cada nada era cada cuánto? ¿Qué le digo? Porque yo estuve con él en la sabana casi siempre, andábamos con él. Cuando mucho me moraba, siempre era por ahí 1 o 2 meses. Pero siempre duraba con él 1, 2, 3 meses. En eso él todavía no. ¿En esos 2, 3 meses lo veía todos los días? Sí, claro. En la sabana sí, cuando él andaba en una burbuja. Tenía una burbuja que era el carro de él, le decía la burbuja y
era el carro preferido de él, en él andaba. Y mantenía el campamento con nosotros y salía con otro o con otros dos en la burbuja y por la noche regresaba. ¿Con cuántas escoltas andaba el paisa en esa época cuando usted estaba con él? Para esa época del 2004, para la Sabana, que creo en la finca Tranquilandia tuvimos como unos 3 meses en Tranquilandia. Cuando él salía a Tranquilandia, no, andaba por ahí con 2 o 3 nomás. ¿Y usted era uno de ellos? No, yo nunca salí en el carro con él, pero sí, yo mantenía el campamento de la unidad cuando él llegaba a dormir. Sí, claro, y tocaba prestarle guardia, claro. Pero ya cuando él ya se independiza y coge, o sea, se abre de todo, deja satelital, deja todo, porque la guerra le tocó dejar todo. Y ya él escoge su esquema de seguridad, que son 20 o 24, creo. Que ya es cuando andábamos para el 2007, que él me recoge. Que él me recoge a mí en Consejo de Guerra por trago. Él estaba con Marulanda y pues precisamente yo llego de Marulanda. Me tocó precisar la muerte de Marulanda, porque yo estaba el día que él se murió. Yo estaba en ese campamento ese día con él. Ahora me cuenta eso, lo de la muerte de Marulanda. Y ya él se muere en Marulanda y ya nos toca irnos con el mono Ojoy para el Guayabero. Cuando regresamos del Guayabero, a finales del 2008, ya él va escogiendo su esquema de seguridad, que no van a ser más de 24. Entre esos voy yo, y creo que el 2008 se acaba, y a comienzos del 2009 que vamos de camino, nos venimos hacia el Caquetá, y es donde recoge a Julián, que ahí Julián lo anesa a la unidad que vamos con él. Ahí es donde usted se encuentra con Julián. Sí, ahí volvemos a mi encuentro, pero nosotros no nos encontramos cada nada, sino que ahí él lo recoge para el esquema de seguridad de él. Nosotros íbamos hacia el área de Puerto Rico. Usted, Julián, ¿qué tan cerca llegó a estar del paisa? ¿Cuál fue como esa permanencia que tuvo usted con el paisa? A ver, pues digamos, como te recuerdo, cuando llego, pues llego al campamento de él, sino que cuando yo llego a la Teófilo ya empiezo o sea, soy comandante ya de escuadra o reemplazante de escuadra, o sea, estoy en esos puestos, pero el contacto con él sí personal bastante, sino que... O sea, ¿consideró en algún momento que usted era amigo del paisa? Pues hombre, o sea, como se ve ya al comienzo de la entrevista, uno lo mira, es muy carismático y uno considera que realmente pues es una persona confiable para uno tratar, y pues la confianza que le da él, no, sí, pues uno, o sea, pues como que lo engaña, digámoslo así, que es un amigo para uno. Y entonces el contacto que tuve yo con él, pues sí, de mando a la tropa, fue bastante, y debido a que yo era comandante también, permanecía retiradito de él también, porque tenía a veces áreas a cargo, entonces tocaba estar retirado, pero por esa situación. Pero entonces cuando él requería que uno estuviera al pie de él, pues los llamaba y ya estaba. ¿Cómo hicieron el secuestro del doctor Jorge Eduardo Hechen? El secuestro del doctor Hechen, eso estuvo también planeado por él y Oscar Mocho. El detalle también, como eso es muy complicado para uno saberlo, pero se sabía que había algo, porque recogieron una guerrilla de la compañía Wilfredo Castañeda, y la mandaron hacia el Huila. Esto fue a mediados de enero del 2002. Entonces pues la gente salió, una gente supuestamente escogida, de los mejores que tenía la compañía, y pues todo el mundo se suponía que había algo en el Huila con la compañía de Wilfredo, la Giver, perdón. Entonces pues esperar la noticia. En ese momento yo estaba en donde es ahorita la zona veredal de Miravalle, donde quedó yo estaba allá precisamente. O sea, ahí donde es la zona veredal de Miravalle, eso era un comando de las FARC. No, digamos, eso era una zona vereda, pues por su ubicación estratégica, muy muy complicada para la fuerza pública, entonces pues era uno de los fortines para uno estar ahí. Entonces yo estaba ya condicionando los campamentos cuando salió la noticia del secuestro del avión, y pues de la posterior a que Hechen había sido secuestrado ahí. Y pues definitivo, la caosis de la zona de distensión ahí. ¿Qué supieron ustedes de ese secuestro? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué detalles conocieron que, digamos, no han salido a la luz pública? No, yo creo que los detalles que yo conozco se vienen conociendo más que todo por la opinión pública, medios de comunicación, porque ya ahí se acabó el despeje, el contacto ya fue muy poco ya con los guerrilleros de la otra compañía. Entonces yo lo que conocí, pues lo normal que se escuchaba en los medios de comunicación. Ya hablando con el paisa, lo mismo, nunca se soltó, digamos, nunca nos dijo los detalles precisos de la operación.
porque es muy meticuloso en eso. ¿Qué pasó con los guerrilleros que hicieron ese secuestro del doctor Hechen? Los que participaron directamente, los que fueron como abordaron como pasajeros del avión, tengo entendido que hay 3 muertos y hay una muchacha que no sé quién es, pero sé que está viva. Esa muchacha trabaja ahora último, digamos, 2006 con James Patamala, que fue la única vez que yo la miré. Entonces, los otros 3 muchachos que sé que son muertos. ¿Los mataron en combate o fueron fusilados? ¿Qué pasó? Sí, no, fueron muertos en combate. Sí, fueron muertos en combate en el Huila. En ese tiempo, que de 2002 a 2006 creo que murieron ellos. ¿Ustedes conocieron o el Paisa tuvo algo que ver también con la suplantación de autoridad que hicieron en la Asamblea del Valle, en donde se llevaron a los diputados del Valle, en donde suplantaron al ejército, que eso lo hizo alias JJ? Él ya era muy cercano con el Paisa. ¿El Paisa tuvo algo que ver allá? Pues digamos, yo una vez tuvimos una conversación con él sobre esa situación, porque se escuchaba en la noticia que él había participado, o sea, digamos como en asesoría. Pero entonces decía, no, o sea, modestamente yo únicamente di como mi punto de vista cómo debía hacer una operación, mas no sabía qué se iba a hacer, no sabía ni me interesaba qué iban a hacer. En esas palabras nos dijo una vez hablando de ese tema. Entonces pues ahí sí, como te digo, ahí sí queda uno como en la incógnita, si participó, digamos, diseñando, instruyendo desde donde él estaba, porque nunca se movió del área a la unidad que iba a participar en esa acción. Bueno, otro hecho de la Teófilo Forero, el crimen de los concejales de Rivera. ¿Por qué mataron a esos 9 concejales en Rivera? Pues digamos, en ese momento era una orden de las FARC, digamos, que todos los funcionarios públicos renunciaran para hacer ver ilegítimo el gobierno de Uribe, ¿no? O sea, que todos, al presionarlos, entonces se hicieran la idea de que, o sea, pues la FARC era la que estaba mandando en el país. Entonces al comienzo fue presión política nomás, y como con panfletos que nadie hizo caso en eso. Entonces eso salió la orden directamente, digamos, de Estado Mayor Central, que es el organismo máximo de la FARC. O sea, del secretariado. Sí, digamos, está secretariado y Estado Mayor Central, que es la máxima instancia en la FARC. Entonces el secretariado puede lanzar la propuesta de Estado Mayor, y si no la aprueban, entonces hasta ahí llegó. No pueden tomar la decisión solos. Pero entonces, digamos, es muy poco lo que se le rechazaba al secretariado del Estado Mayor Central, porque pues eran directrices de los jefes. Entonces esa lo de matar, digamos, los concejales, gobernadores, diputados, lo que en ese momento era eso, presionar a que renunciaran. Que una renuncia masiva de concejales y de diputados a nivel nacional era un golpe duro para la seguridad democrática. ¿Y había que matarlos para presionarlos? Pues por eso te decía al comienzo, o sea, primero se dijo que políticamente se iba a presionar, y como nadie renunció, entonces se dio la orden de que tocaba matarlos para que renunciaran. ¿Qué es? ¿Hubo un concejal de ellos infiltrado que lo involucraron ahí, que participó en eso? Eso que sí no sé, porque, o sea, yo estaba en el Caquetá en ese momento, incluso íbamos por allá, yo estaba con el país el día que sucedieron los hechos, íbamos rumbo donde estaba Marulanda y el Mono. Eso quedaban límites de Caquetá, Huila y Meta, a coger lo que es Guayabero hacia abajo. Entonces yo en esa cordillera iba ese día, o sea, desconocía totalmente qué estaba haciendo la unidad Nebula, porque yo estaba el día que salieron ellos. Pero como nadie pregunta ya qué es lo que va a hacer, porque ¿para qué? Para que quede uno como, digamos, ¿por qué está preguntando tanto si no le interesa, lo que no le va? Entonces, pero sí, ellos habían salido en diciembre, creo que a comienzos de diciembre o mediados de diciembre han salido, y nosotros íbamos ese día con el Paisa por allá en esa cordillera cuando la noticia de lo de Rivera. Entonces desconozco totalmente los detalles, el hecho, porque, pero, o sea, el motivo era ese, de que tenían que renunciar los concejales a nivel nacional. Y digamos, la idea del Paisa era cumplir estrictamente las órdenes de Estado Mayor Central o Secretaría. Bueno, Arley, ¿cómo fue la muerte de Tiro Fijo? ¿Cómo murió Manuel Marulanda? Murió en marzo del 2008. En marzo del 2008, sí, porque en diciembre del 2007, sí, en diciembre nosotros la pasamos con él en una fiesta.
Bien, y miraba bien, un poco enfermo, pero bien. ¿Ustedes despidieron el año con él? Sí, el 2007 sí, claro. Nosotros estuvimos ahí despidiendo el año y todo, en la unidad de él y de la Teófilo nos está yendo el Paisa, la Pilosa y creo que como 5 nomás de la Teófilo, que eran los que andaban con el Paisa, de resto eran pura guardia de Marulanda. Y ahí tuvimos y hasta marzo que yo como era explosivista, entonces el Paisa me ordena con otro muchacho que vayamos por de Marulanda, que él nos va a dar una misión para que le miremos alrededor, no sé, que él nos dice a dónde pongamos minas. Entonces nosotros nos dirigimos hacia el campamento de él. Llegamos, y yo recuerdo que llegamos un día antes de la muerte. Llegamos y nos saludó normal y nos dijo que estaba un poco enfermo, pero que ya estaba de mejor y que le diéramos a Acacio, negro Acacio, no el que mataron en el bombardeo, sino tiene un hermano que era idéntico, que era de la Guardia Marulanda, era el jefe. Entonces que le diéramos a Acacio que nos acomodaran por ahí y que nos diera comida. Entonces nosotros fuimos de Acacio y esa noche nos quedamos ahí a esperar que nos orientara, a ver qué tocaba hacer. Ya como él era el jefe, pues tocaba ya que quedarnos ahí en la guardia de él. Y nos quedamos ahí con la guardia de él hasta el otro día. Y el otro día a las 6 de la tarde muere en una silla rimas de un infarto. ¿Sentado en una silla rimas? Sí, sentado en una silla rimas, sí, me acuerdo muy bien. O sea, él no fue que se agravó ni nada, sino que de una vez. Sí, de una vez. El día antes nosotros llegamos, lo miramos bien. Porque él sí nos dio a nosotros que estaba medio enfermo, pero que ya estaba mejor, dijo. Y el otro día a las 6 de la tarde en una silla de rimas se dobla y ahí donde Sandra, la mujer, mejor dicho, había un escándalo en el campamento. Y yo dije, ¿qué pasaría? Y el escándalo era que Marulanda le dio un infarto y no respondió, se murió. O sea, fue infarto contundente. Sí, eso fue inmediato, eso no... Porque eso fue a las 6 de la tarde y a las 6:05 ya dijeron que estaba muerto. Eso, como se dobló en la silla, que mantenía sentado en una silla. Como se dobló en la silla, murió. El infarto lo mató en el instante. ¿Y qué hicieron? No, pues ahí fue un revuelo porque el Paisa no estaba y el Paisa estaba para acá, para Miravalle. Eso es una trocha que colinda de Miravalle al Meta. Y él estaba en Miravalle, que más o menos hay como unas 5 horas de ahí donde está el Paisa. Y esa misma noche vino sacaron gente para que fueran a traer el Paisa. Y el Paisa llega, porque alrededor hay muchas unidades, muchas compañías, pero nadie es, voy a saber, nadie es. Solo los que estaban ahí y los que estábamos ahí no nos dejaban salir para ningún lado. Solo llegó el Paisa y el mono orienta que el Paisa tome el mando de la unidad de Marulanda. Y ya el Paisa llega y toma el mando de esa unidad. Y a nosotros nos dejan en cuarentena y los dos de la tierra nos tocó quedarnos ahí hasta mayo que sale la noticia. Hasta que no salía la noticia no dejaban mover a nadie de esa unidad, porque nadie más podía saber. Entonces ahí nos tocó y lo velaron, le hicieron callo no normal. La unidad. ¿Cuánto tiempo lo velaron? Al otro día, creo que como hasta las 2 de la tarde, 2 o 3 de la tarde, sí. Y llegaron los mandos, llegó comandante del 40, Darío Huesito, llegó... ¿El mono llegó? No, el mono estaba lejísimo, el mono llegó como en junio. Ya, el Paisa tomó el mando de esa unidad hasta junio. ¿Cano tampoco? No, tampoco, no, el más superior que había era el Paisa. El más superior en oligarquía en la FARC era el Paisa que estaba ahí, que tomó el mando. Ya fueron por comandantes de frente y unos comandantes allegados a Rolanda como Rolando, Rodolfo, Darío Huesito, unos dicen por Raimundo, todos ellos. Y a las 2 o 3 de la tarde le hicieron calle de honor y todo el mundo se despidió de él en fila y le hicieron un cajón de tabla. Y ahí ya salen los puros comandantes nomás. Recuerdo el Paisa, la Pilosa, Darío Huesitos, la mujer y creo que los hijos. Salen a enterrarlos y ya en el ataúd no va nadie más va. O sea que solo ellos saben dónde están los restos de Marulanda. Solo ellos salieron y demoraron como 1 o 2 horas creo. Y regresaron y no se volvió a saber nada más, pero de tropas sí, nadie supo dónde lo enterraron y nadie supo solo lo que recuerdo, lo que no, el Paisa, la Pilosa, los hijos de Marulanda, Sandra, el comandante del 40. ¿Los hijos también estuvieron ahí? Sí, claro, es que ahí andaban 3 hijos, que era Mario, Enrique y Rigo, el enano. Los 3 andaban en la guardia de él. Ahí andaban y pues creo que ellos se dieron de cuenta. Y eso así fue todo lo que supe en Marulanda y todo lo que pude ver y que me consta. Bueno, seguimos hablando con Harley y con Julián, que conocen muy bien al Paisa.
y saben el nivel de criminalidad que tiene el paisa. ¿Cómo podemos calificar el nivel de criminalidad del paisa, Arley? No, yo lo puedo calificar muy alto porque él, en sí, él todos los días en charlas o algo no le habla a uno y no es guerra. ¿Sí me entiendes? Y lo forma uno es como más que todo en lo militar. Pues sí le da formación ideológica política, pero él a diario es casi lo militar y con el enemigo con todo y que tocas que matarlo porque... Es más, yo recuerdo que nosotros vimos unos soldados vivos en una emboscada de Puerto Rico, vivos. Puerto Rico meta. No, Puerto Rico Caquetá. En una emboscada una turbo que vimos... ¿6 de noviembre fue? Sí, 6 de noviembre del 2009, que el comando llamaba James Patamala, ¿eh? Sí, se llama Guatemala, y nosotros teníamos unas bombas y los cogimos vivos. Y yo recuerdo que los manes vivos y en los reglamentos y en las normas de la FARC dice que el prisionero de guerra hay que respetarle la vida conforme se entregue. Y hay unos heridos y uno buenecitico, y yo recuerdo porque él me llamó a mí esa noche. Fue como a las 9 de la noche, 10 de la noche creo. Él me llamó a mí ese día y me dice, espero yo saco a la gente y mátelo. Me dijo a mí, pues, tocaba cumplir la orden. Y sí, dijo, deme 2 minutos, dijo, quédese con Brian. Y pues bueno, yo me tocó cumplir la orden, esperar que él sacara a la gente y seguro como para que la gente no diera cuenta que uno los matara o algo. Y pues me tocaba cumplir la orden y yo recuerdo que el man pues uno en el medio de la rabia y de la ideología que tiene, y pues yo me recuerdo que ellos decían que no nos matáramos porque ellos tenían hijos y mujer y todo, pero era la orden del paisa y no tiene compasión con nadie. ¿Y usted los mató? Yo maté uno, sí, los otros mataron los otros. ¿Y cuántos eran? 3 vivos fuimos, 2 heridos y uno que no estaba herido. Los otros estaban muertos ya. ¿Y los dejaron ahí? Sí, claro, ahí nos matamos y nosotros nos fuimos detrás de ellos. Sí, pero él no... O sea, en las normas de la FARC no está eso. No se puede hacer eso, porque eso... O sea, si una tropa lo hace, si él quiere lo sanciona. Pero como era el país, pues quien va a decir algo no puede decir nada. ¿Qué pasa si usted se hubiera negado a hacerlo? No, pues inmediatamente me quedó incumplimiento de orden, que está en el reglamento. Eso es un delito. Entre la FARC es un delito. Se llama incumplimiento de orden. Y fuera de eso, como es él, lo coge delante de toda la unidad, que uno es un cobarde y mejor dicho le dice está todo porque él le dice a uno de todo. Y lo hace, mejor dicho, lo pone por debajo de todo. Si uno hace una cosa de esas. ¿Cuántas personas usted cree que mató, más o menos? Así, de esa forma. Pero cuánta cantidad es cierto. Que si cuando él lo mandaba a uno algo de edad, que si tocaba matarlo, y al enemigo no tiene que tener paciencia, hará que matarlo. Allá era que matarlo. Porque yo recuerdo cuando porque a los comuneros se iban a meter, y ya tocaba matarlos a todos, que eran como 17, 18 concejales creo, y tocaba matarlos a todos. ¿En dónde fue eso? En los comuneros de Neiva. Creo que como el 2006, 2004, sí, porque yo iba a ir ahí pero no fui. En el 2004 me entraba un comando vestido de DAS en ese entonces, todavía asistía al DAS, vestido de DAS y tocaba subir al 3er piso creo, y eran como 18 concejales sesionando en el consejo, creo que quedan los comuneros, y ahí tocaba matarlos a todos. Él dio la orden que era llegar, de entrar y matarlos a todos, ruciarlos con pura minibus, porque iban con pura minibus. Entonces no tiene compasión con... ¿Y qué pasó? Eso no lo pudieron hacer, ¿no? No, porque se dañó abajo creo que en el parqueadero entrando. Se dañó por un muchacho que le quedó grande una pistola con silenciador a activarla contra el celador, y el celador reaccionó. Entonces se dañó todo y le tocó salir el comando. Porque ahí dependía la acción, dependía que no se podía hacer bulla nada, sino solo cuando entraban arriba. Si se hacía bulla antes de entrar arriba, tocaba abortar. Y les tocó abortar la operación por eso. ¿Y nadie se dio cuenta que esa era una operación contra todos los concejales? ¿Matar los concejales de Neiva? ¿Eso se fugó esa información? Pues eso salió por las noticias. O sea, yo me di cuenta en un comando ya accionado y porque mataron un celador. El primero lo mataron, quedan 2 celadores. Cuando se entra al parqueadero los comuneros, hay un celador. Cuando él se arrima, el primero lo matan con silenciador normal. Él cae, ya el segundo es que cuando él le tira la pistola no funciona y el celador se da cuenta que la pistola y sale corriendo. Y sacan revólver y comienzan a hacer tiro en el centro comercial. Entonces ahí ya es donde acaba la operación, pero ahí se dieron de cuenta porque matan un celador y todo. Y puro vestido de DAS. Toda la gente de DAS que bajaron y volvieron a subir a la camioneta y volvieron y salieron. Les tocó salir vía Caguán y abortar la operación. Entonces cuando le pregunto yo, ¿cuántas cree que usted ha matado? ¿Cuántas personas? ¿Quién, el paisa? A usted. Yo me acuerdo de mi vida personalmente así, he matado 2 personas. Que yo sepa así frente a frente. 2 personas, ese soldado y otro que él después me dio la orden de matarlo. Él mismo, y juntas por orden de él directa. ¿Y el paisa cuántos?
Eso yo creo que es incalculable. Sí, claro, porque tantas cosas que uno mira de él, toda esa bomba que mandó a meter en Neiva, en Bogotá, en toda parte, yo creo que más de 1000. Julián, usted que conoció el Paisa y que lo tuvo de cerca, que lo sintió en algunos momentos su amigo, ¿cuántas personas cree que ha matado el Paisa? Bueno, pues como decirle, y eso es incalculable, porque pues hay muchas cosas que se hacían y que no se sabía, únicamente sabía él y de pronto algún otro mando cercano a él. Pero sí, o sea, son muchas las personas. Y digamos, la forma de él calcular las cosas era de una cabeza muy fría para pensar las cosas que tienen que ver con la guerra. Entonces, yo no puedo dar una cifra, digamos, exacta o aproximada de lo que él los crímenes que haya cometido, porque tendría que haber sido su cabecera ahí como el cuento para poder yo decir, él me está diciendo esto, matar a fulano. Que yo me haya dado cuenta, digamos, con lo que decíamos al comienzo de la entrevista es, o sea, la criminalidad la forma de planear la muerte de alguien, o al que se la cometiera haciendo, o sea, como decía Arley al comienzo, que un amigo de él se le torciera, como decimos los colombianos popularmente, eso no es la rebajada. O sea, yo conocí 2 casos que pues no sé si la opinión pública creo que conoce uno, porque leí una columna de Salud Hernández de septiembre del 2016, de la muerte de Iván Soto. Él era muy amigo del Paisa, Iván Soto. ¿Iván Soto era otro guerrillero? No, él nunca fue guerrillero. O sea, yo distinguí a Iván Soto como un chef, que él entraba, le preparaba comidas al Paisa y creo que vivía en Neiva, no sé. Entonces, yo lo distinguí así. Él se le echó la culpa de la muerte de La Pilosa, donde fue el bombardeo, donde murió La Pilosa y 9 muchachos más. Pues dijeron que había sido él. Y pues toda la investigación que el Paisa se pudo recolectar en todo el tiempo, pues dijo que era él. E incluso, o sea, en el 2012, 2013, me ordenó que lo localizara. Que si lo localizara tocaba matarlo. O sea, a mí también me delegó la orden de eso. E incluso me dio la dirección en Neiva donde lo podía localizar. Pues siendo una orden de él tocaba cumplirla. Yo mandé a mirar y la dirección que nos daba era equivocada. O sea, lo que él me decía que hay ahí nunca existió ese negocio que él nos decía. Y pues yo creí que eso ya se ha pasado, porque ya pues el proceso de paz estaba muy avanzado. Y pues que se habla... Ya estábamos en el proceso de paz. Sí, claro, ya es 2013, ¿eh? Estaba hablando de 2013 y entonces pues yo dije, no, pues eso ya puede estar quedando así, porque pues se está avanzando demasiado en el proceso y se está hablando de un perdón, una reconciliación entre los colombianos, y entre todo eso, pues de entrada eso, porque eso hace parte de la guerra. Ya estando yo acá afuera, un día se me dio por mirar la columna de Salud Hernández, porque yo la leía mucho estando allá, y miro que muerte de Iván Soto, yo este man lo conozco, y me puse a mirar, pues, que muerte lo han matado en Balsillas, y dije, este es el man, esto tiene que ver con el Paisa, porque él se lo había anunciado, que fuera lo último que hiciera él en la vida, o sea, el último respiro que él hiciera que lo pudiera matar, él se lo iba a cobrar. O sea, esas son las palabras que él me dijo una vez. Entonces yo cuando sé que muere él, esto tiene que ver con el Paisa. No, pues lo de Iván Soto, que creo que fue en septiembre del año pasado, ya mejor dicho, ya estaban como echando de la firma el proceso de paz, y pues increíble eso. Que yo sí me di cuenta más o menos bien cómo fue. ¿Usted supo cómo mataron a Iván Soto? Sí, pues más o menos, yo estaba en la cárcel, pero a mí me contaron, ¿me entiendes? Hasta me dijeron que el país se ha pagado como 2-3 millones por eso, nomás. Pues más o menos la situación fue que Iván Soto tenía una finca en Balsillas, una parcela, y alguien lo llama que le interesa la finca, que cuánto vale, y él le da una cifra, no sé cuánto de dinero, y lo citan a él, entonces lo citan a él que vaya, que la finca la van a comprar, y pues ya 6 años después, porque eso ya había 6 años después, 6 años y medio creo, de lo que el presidente tenía anuncia la muerte, pues ya tanto tiempo el seguro se confió y se fue a vender la parcela, y el que lo iba a matar creo que llegó y le dio la plata a la finca normal, se la negoció la parcela, se la negoció, y cuando dio la plata me parece que la FARC le llevó la plata para que se la pasara a él y después la mataran y lo quitaran. Y sí, ahí como me la pasó, y al ratico lo mataron de una vez y la quitaron y fueron.
Y eso, pero sí, eso es ordenado por el país directamente. Sí, entonces, o sea, yo conozco la muerte, como así como te digo, mirando la columna de Salud Hernández, donde hablaba de la muerte de él. Una muerte más, creo que es que titula la columna del Paisa. Entonces, pues queda uno, como te decía, queda uno como sorprendido porque ya estamos culminando el proceso. Entonces, pues eso demuestra la forma, digamos, sanguinaria que tiene él, ¿no? La forma de pensar. Y pues no solo con él, o sea, digamos personalidades de acá, mucho antes de comenzar el proceso de paz. Tanto como usted era un objetivo de la FARC en un comienzo, porque digamos, después de que comience el proceso de paz, la FARC ordena que a nadie se puede matar, así sea el que sea. Pero antes de comenzar el proceso, digamos, usted era uno de los objetivos de la FARC, Darío Arizmendi, y pues que a Darío Arizmendi también le hicieron un atentado en la entrada a Caracol, ¿no? Que también salió desde allá, de la Teófilo. Entonces, o sea, digamos, él en la forma que decía de combatir al enemigo de todas las formas, porque digamos los medios de comunicación de Colombia, la FARC los tenía como los enemigos de la causa revolucionaria de la FARC, y digamos que porque todo lo tapaban o lo hacían al amaño del gobierno, a lo que hicieran las fuerzas militares. Entonces todos eran objetivo militar por esa situación. O sea que ustedes conocieron, por ejemplo, que a Darío Arizmendi, a Claudia Gurizati, a mi persona, ¿ustedes sabían o conocieron que el Paisa, digamos, me tenía a mí también en la mira y a ellos? Sí, pues claro, yo lo que me cuesta es Darío Arizmendi, reaccionario y por quitar de la FARC y hablar mal de la FARC. Y claro, él vino la palabra que yo recuerdo que utilizaba, que reaccionario en contra de la FARC y que era objetivo militar y normal, porque yo me parece que hasta unas veces yo escuché el audio del secuestro, yo la escuchaba por ahí, hay veces que salía la guardia cuando se podía tener radio porque ahorita último ya casi ni radio dejaban prender, pero yo la escuché a veces y a rato le daba esta putería que él le daba putería que uno escuchara, hay veces cuando le escuchara a usted o a Arizmendi, y veces porque para él son reaccionarios. O sea, más que todo yo me consta de ustedes dos, de Darío Arizmendi y de Ervin Hoyos, más o menos, que él habla de los más reaccionarios. De Claudio Grisate no recuerdo haber escuchado de él. Y ellos, el Paisa en este caso, dio una orden, ¿ustedes supieron de alguna orden contra Darío, contra mí? ¿Hubo alguna orden precisa? Porque bueno, hace poco yo conocí a otros que vinieron de la Teófilo, que me dijo él, yo fui uno de los que tenía la orden de secuestrarlo a usted, pero la orden era del Mono. ¿Del Paisa ustedes supieron? No. ¿Quiénes eran los comisionados? No, de eso sí nunca supe. Solamente, pues sí, al ser objetivo militar se daba por saber que a cualquier momento lo mandaba a matar, lo mandaba a secuestrar, cualquier cosa. Eso sí se puede esperar porque sabiendo que usted es un objetivo militar de él o de la FARC. Pero así que yo sepa así a fondo que él haya mandado o comisionario o algo, no, eso sí lo desconozco. Yo sigo manteniendo una posición radical contra las FARC, contra el secretariado. ¿Ustedes creen que esas órdenes, así se haya firmado el proceso de paz, esas órdenes siguen en pie? Pues, como te digo, yo pienso, en la FARC hay gente y hay comandantes que pueden cambiar ese modo de pensar para mí. Pero en lo que es con el Paisa, no, yo en él no creo nada de paz, nada, porque es más, hasta la fiscalía, yo me recuerdo en una versión la fiscalía me dice que yo por qué temo si ya se firmó la paz, pero es que yo les digo, es que yo lo conozco a él, o sea, yo lo conozco más o menos, no bien, pero lo poco que puedo andar con él, yo sé que el pensamiento de él es radical y los problemas son como personales, y para que él cambie esa mentalidad es dura, pero puede haber gente que creo que sí puede cambiar la mentalidad, pero en él no creo ni creo que le borre muy rápido, y más lo que le hayan hecho algo o que hayan chocado más contra él, menos. Yo no creo que él se le borre eso. ¿Qué le mandó a hacer el Paisa a usted? El Paisa a mí, ya, cuando yo me vuelo, el Paisa de una vez me pone precio, porque Dina dice que yo soy torcido, que trabajo en el gobierno, que me desmovilicé, que soy lo más sapo, bueno, de todo, y me capturan. Resulta que me capturan porque la verdad yo no me iba a entregar, pero al fin tocó entregarme, y el ejército me llamó mucho que trabajara con ellos. No quise trabajar con el ejército por evitarme problemas con él, porque lo conocía, y entonces no quise trabajar con el ejército. Igual a eso el ejército me dice que me captura por no colaborar.
Y bueno, ya no me pudieron sacar de la cárcel ni nada, en la cárcel, y como entro a la cárcel de Florencia digo que el paisa me va a matar, les digo, al director, a la jueza, que yo creo peligro en esa cárcel. Mandé derechos de petición al director general del INPE y no me creyeron, y a los 2 meses el paisa paga una vieja, cuadran con una vieja, que es la que entra a cianuro a la cárcel, ven los llamados cianuro, lo cuadran con unos de la cárcel, y en el 11 de mayo, que es fiesta de las madres en las cárceles, recuerdo que cuando yo estaba como medio tomado, un muchacho llega y se me arrima y me da un trago de cianuro, y yo tan arisco que era y no sé qué pasó, y me tomé ese trago y hasta ahí quedé, y duré 45 años en estado de coma en la Medilar de Florencia, y hasta los médicos aterrados que estoy vivo, porque ni ellos lo creían, porque según eso de cianuro no se salva nadie. O sea, ¿le dio cianuro el paisa a usted? Sí, claro, me mandó a dar cianuro. Y pagó, pero no sé, el precio no lo sé, ni sé cuánto pagó. Lo único que sé es que él, porque inclusive creo que Julián estaba allá todavía cuando me envenenaron. Entonces él de pronto puede saber algo de eso. Y a Julián, ¿usted qué le mandó a hacer el paisa? ¿Qué le hizo el paisa a usted? Pues digamos, confirmado no hay nada, ¿no? Porque pues que haya sido él, pero o sea, sufrió 2 atentados, y pues uno es una puñalada y el otro fueron 2 disparos, uno a la altura de la parte posterior de la cabeza y el otro en la ceja izquierda. O sea, 2 tiros en la cabeza. Sí, y pues, o sea, uno supone que es él por los problemas que uno conoce de él, porque pues la FARC nunca se adjudicó este caso, ¿no? Y creo que nunca se lo van a adjudicar. Eso también fue por venirme, o sea, y mi venida no fue porque yo haya querido, sino por problemas con Iván, que a veces sí es, digamos, como la mano derecha de él, que lo que él diga eso es. Entonces yo tuve problemas con él, y bastantes, y me acusaron que yo estaba haciendo bombardear la unidad, que yo era un infiltrado allá, sino que pues por lo que yo tenía, digamos, ese rango que yo tenía me facilitó como para descubrir lo que estaban hablando ellos, que fue, digamos, correos escritos, que llegó lo que el país está, la respuesta del país a lo que ellos mandaban a decir, lo que era Divani Cabezón, el comandante del 3º, que todo indicaba que era yo el que estaba haciendo bombardear la unidad que no estaba. Entonces, donde el país dice que tienen que tener mucho cuidado conmigo porque él desconfía de mí también. Entonces, pues uno sabiendo cómo es la situación en la FARC, ya conociéndola más o menos a fondo, esas situaciones de muerte. Entonces, pues lo ponen a pensar a uno, y esa fue la copa que llenó el vaso para yo venirme, porque yo no me iba a esperar que terminara una investigación que yo miraba que no estaba, o sea, estaba totalmente adversa a mi favor, el cual no tenía yo ni siquiera, nunca estando allá se me dio por hacer joder a nadie. Entonces, para concluir, con ustedes dos, a Arley le dio cianuro, estuvo 42 días en coma, y a usted le pegó 2 tiros en la cabeza y una puñalada. Sí, así fue. Entonces, pues, o sea, pues como te digo, o sea, la fiscalía, pues no hay pruebas de eso, porque aquí utilizaron un desmovilizado que pues está en la cárcel también por los disparos, el cual lo incluyen en la lista de ellos ahora, que tenemos el proceso en la fiscalía ahorita. Pues estamos en esa pelea porque es que él estaba recibiendo beneficios de la desmovilización, el cual ellos vuelven y lo incluyen como si estuviera activo haciendo inteligencia movilizada, el cual es mentira. Entonces, pues eso es, pues ahí me supongo yo que más directamente del país que ordenó, y también engañando a este muchacho, porque él era un objetivo militar propiamente de él, no lo digo yo solamente, porque él también era desertor de la guardia de él, y a mí personalmente me dijo ubíquelo y lo matamos, porque yo no me la puedo dejar correr así con él, porque él, digamos, él de confianza, el papá de confianza del pelado de ese, entonces estaba muy muy ardido con ese pelado. ¿Qué opinan ustedes de una persona con el grado de criminalidad que ustedes le conocen al paisa, que llegara al Congreso? Un criminal de ese nivel en el Congreso, ¿deja de ser criminal? No, para mí el pensamiento de él no, o sea, el pensamiento de él es como radical, porque, o sea, una forma de ser de alguien yo creo que nunca va a poder cambiar, y esa es la forma de ser de él, y es un man donde él es vengativo y es más que todo muy resentido. O sea, una persona resentida no puede cambiarse de una noche a la mañana, y una persona en el Congreso, usted imagínese, se resiente por nada. Allá donde
donde se dicen las verdades de cara a cara y los debates, porque lo que poco yo he visto por televisión debaten y todos siguen normal y siguen siendo amigos, y es lo que yo miro, ¿no? En los congresos y en el Senado. Y una persona de esas con eso, porque allá a veces uno le dice la verdad en la cara o algo y se enoja con uno. Se enoja y no le gusta que le digan muy veces las cosas. Ahorita como verá en el Senado, no me lo imagino. ¿Qué tal, Julián, un criminal como el Paisa en el Senado? Pues digamos, lo que dice Arley, ¿no? Pues es muy difícil que cambie. Y lo que va a hacer ahí, digamos, es como facilitársele las cosas para poder trabajar mejor. Y de pronto acabar quienes a él se la han hecho, como él dice. Entonces, pues va a ser un problema de pronto también para la sociedad, digamos, la sociedad o las personas que en algún momento se la cometieron a él en el transcurso de la guerra, porque sí es muy resentido en el sentido de que lo criticaran o le dijeran la verdad de frente. Entonces no es un resentido, es un criminal. Sí, pues entonces depende, o sea, pues uno le dice así porque pues, esa era la forma de nosotros decirnos ahí así, pero entonces ya uno mirándolo de la parte de acá de la sociedad, sí es una persona que tiene un pensar de criminal a toda hora. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio.